señora vicepresidenta del Consejo, la doctora Agustina Díaz Cordero, también el consejero Alberto Lugones y el consejero Miguel Piedecasas. Para dar comienzo a esta entrevista, le voy a preguntar en primer término si tiene nuevos antecedentes que quiera destacar luego de su concurso y si ha recibido alguna sanción disciplinaria. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas las presentes aquí. Bueno, César Antonio Grau, DNI 21.414.773 para que quede en el registro. Tengo bastantes nuevos antecedentes, pero simplemente voy a destacar dos, atento al tiempo transcurrido. El primero es el cumplimiento de lo mandado por la ley Yolanda. Bueno, la Escuela Judicial organizó un curso muy completo al respecto y bueno, he sido aprobado en la segunda cohorte del cual se efectuó dicha convocatoria. El segundo, en realidad son tres antecedentes. El segundo es que he obtenido ya el diploma definitivo de especialización en derechos humanos con orientación en seguridad social, y el tercero es la obtención, digamos, con todos los requisitos finalizados, del máster en Derechos Humanos y Justicia Constitucional emitido por la prestigiosa, muy prestigiosa Universidad de Bolonia, Italia. Esos antecedentes serán subidos a la página, pero bueno, que sean tenidos en consideración. Y no he recibido ninguna sanción disciplinaria en los 30 años más de 30 años de ejercicio profesional que tengo. Muchas gracias, consejero Tamarit. Sí, buenos días, doctor. Para que si puede comentar sobre el alcance del principio de progresividad en el derecho a la seguridad social, particularmente su alcance en términos del bloque de las convenciones, de la convencionalidad, y alguna reflexión jurisprudencial al respecto. Bueno, el principio de progresividad está incorporado en nuestra Constitución, especialmente a partir de la reforma del año 94, ¿no? El artículo 75 especialmente, el 75 inciso 22 incorpora todo el bloque de convencionalidad, que ahora voy a hacer mención. El 75 inciso 23, primer párrafo, habla de medidas de acción positiva tendientes al aseguramiento de los derechos, también derivados de la seguridad social. Y el 75 inciso 19 habla del progreso con justicia social, ¿no? Y esto va también íntimamente vinculado, ¿no? El tema de la progresividad de los derechos. Las convenciones que han sido incorporadas por nuestro país con jerarquía constitucional, con el mismo rango, reconocen esto, empezando por la Convención Americana de Derechos Humanos, que también tiene organismos para la aplicabilidad de estas cuestiones y de estos derechos que son consagrados. Es decir, que no es letra muerta. Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablando de jurisprudencia, bueno, cabe mencionar el caso paradigmático en materia de progresividad relacionado con seguridad social, es el caso contra Perú, 5 pensionistas contra Perú. La Corte, muchas veces las cortes, tanto nacionales como interamericanas, reciben el nombre de por ahí el ministro más prominente, ¿no? La Corte de Candado Trindade, una corte sumamente prestigiosa, y bueno, y sentó este tema del principio de progresividad. En aquel momento en Perú, estamos hablando del marco de una reforma fiscal muy fuerte que se había dado en el marco del gobierno de Fujimori, y se había decretado una reducción masiva de pensiones, ¿no? Bueno, llegan a la Corte Interamericana y precisamente consagra este principio de no regresividad de los derechos. La única válvula de escape que deja, porque este tema después ha dado lugar a numerosas citas de nuestra Corte local. Nuestra Corte local, hago un pequeño renglón, acata los fallos de la Corte Interamericana, obviamente, porque es derecho, ha sido incorporado al derecho interno con la máxima jerarquía, pero también tiene presente
los fallos de la Corte Interamericana dictados contra otros países en los cuales Argentina no ha sido parte. Esto también es notable citar, ¿no? Eso ya la Corte lo ha consagrado a partir de Simón y de Maceo, ¿no? Estamos hablando de temas de lesa humanidad. Volviendo al hilo conductor del tema de 5 pensionistas, es contra Perú, pero la Corte en numerosos casos ha recepcionado, incluso se ha armado un debate interministros en algunos de los votos. Por ejemplo, recuerdo el caso García del año 2019, donde se hablaba del tema de impuesto a las ganancias. Rosenkrantz hizo, digamos, con su voto en disidencia, ¿no?, respecto a la mayoría, menciona que si bien está consagrado este principio de progresividad, hay como una limitación o un contrapeso en cuanto al tema de la sustentabilidad de todo el sistema y que debe merituarse, digamos, con un escrutinio estricto. Pero también cabe mencionar que no solo la Convención Americana, sino que también otra convención, la del adulto mayor, ¿no?, ha sido incorporado con rango constitucional ahora hace muy poco, la ley 27.700, también expresamente consagra el principio de progresividad. El protocolo de San Salvador, también un protocolo adicional de los de la Convención Americana, también consagra la progresividad. A ver, y nosotros tenemos, en lo particular, yo tengo una visión del derecho no exegética, sino una visión del derecho en cuanto a principios. Y la seguridad social no puede ser ajena a los principios. Nosotros tenemos una serie, podemos sintetizar en 10 principios fundamentales de la seguridad social. Yo le diría, bueno, podemos hablar de solidaridad, irrenunciabilidad, integridad, ¿no? Que la Constitución dice beneficio integral, por ejemplo. Pero la progresividad diría que está no en el top 10, sino en el top 3 de los principios. Es decir, que para poner un contrapeso al principio de progresividad debería haber razones de suma gravedad y de una emergencia institucional que ameritara eso, y por muy corto plazo. Puedo seguir hablando porque es un tema que me apasiona, pero el tema de progresividad es un tema que amerita, digamos, un escrutinio muy importante por parte de los jueces, deben tenerlo presente. Un juez no solo tiene que resolver en base a la letra de la ley, las resoluciones, sino que tiene que tener presente cuál es el espíritu que tiene esto, cuál es el espíritu de la Constitución, cuál es el espíritu de los convenios internacionales a los que nuestro país se ha comprometido a cumplir, ¿no? Y ahí tenemos millones de cosas, ¿no? Pero no sé si quieren que siga, pero Argentina, por ejemplo, se ha comprometido a soluciones amistosas en el marco de la Comisión Interamericana, ¿no? Caso Caride, Amílcar Menéndez, en donde en materia de seguridad social se comprometió una serie de cosas que después quedan en letra, lamentablemente, en letra muerta, y se ha cumplido muy poco. Por eso, la distancia entre la letra y el cumplimiento efectivo de esto es algo que debe ponerse el ojo como operadores de la justicia. Yo como abogado de la profesión, digamos, como que se suele considerar que los abogados somos una especie de capitis diminutio en cuanto al Poder Judicial, que somos simplemente auxiliares y que no somos una piedra basal en el sistema. Pero bueno, síganme preguntando, si no, no corto más. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, muy buenos días, doctor. Bueno, un poquito para que, en verdad, fue muy completa su charla, su clase, digamos, y se nota, ¿no?, esa pasión por lo que usted hace o lo transmite. Que nos comente un poquito del plan de gestión que nos hizo llegar recién. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es fundamental. Podemos tener toda la teoría del mundo y después, bueno, cómo se concreta la gestión. Es una gran oportunidad la que se da en el marco de estos concursos, no solo el concurso de Cámara, sino también de primera instancia en este fuero, porque va a permitir una renovación muy importante del fuero y es trascendental entender cuál es el nuevo concepto y el nuevo paradigma de gestión judicial que debe, o por lo menos merece nuestro país, en mi visión subjetiva, ¿no? y que les comparto en el plan de acción que presento, donde en primer lugar hago un diagnóstico. Lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico de situación. Ese es el método del cual hablaba un
teórico y un práctico japonés, ¿no? Ishikawa. Ishikawa decía, bueno, para encontrar la solución a un tema, para dar respuesta a determinada cuestión, tenemos que saber cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Entonces, bueno, tenemos una serie de problemas, hay que elaborar un diagnóstico, después podemos ahondar la serie de problemas que puede tener el fuero, la solución. Una de las soluciones efectivas, probadas y científicamente acreditadas desde el punto de vista técnico son las normas ISO. En mis antecedentes ustedes podrán evaluar que he estudiado con ingenieros, porque soy auditor de las normas ISO, no de ahora, sino de hace 20 años atrás, donde hablar de las normas ISO, salvo un gran ex consejero de esta casa, Humberto Quiroga Lavie, que era también un precursor en este tema, era como hablar en una lengua, no sé, en chino mandarín o en tailandés. ¿Qué trae el tema de las normas ISO? En primer lugar, la estandarización de los procesos, la visión de trabajo en equipo por parte del tribunal, una visión integral, un diagnóstico primero de los problemas. Dentro de las normas ISO hay una cápita interesante, porque uno de los desarrolladores en los que se abreva, ¿no?, esta serie es la ISO 9001, que barra 2000, y ahora la actualización barra 2015, y ahora ya se está trabajando en nuevas actualizaciones, especialmente que después también les voy a comentar en materia de digitalización de expedientes y la posibilidad incluso de incorporación de la cadena de bloques blockchain en el tema de los procesos judiciales, ¿no? Pero hablar de eso y hablar del DEC 100 es como comparar un cohete espacial y carretas. Por eso es interesante, por lo menos, plantar el debate de lo que se viene, porque en el mundo se viene eso, ¿sí? ¿Qué implica la incorporación, por ejemplo, de tecnologías de última instancia, como la que le estoy comentando, la imposibilidad de la manipulación de los expedientes? Una vez que se carga un escrito, ya permanece totalmente inalterable, es decir, que no es posible su modificación. Y por otro lado, la transparencia más absoluta, digamos, se transformarían, digamos, en juzgados de cristal, así como en la teoría alemana del derecho administrativo se habla de la administración de cristal, es decir, que todo tiene que verse, ¿no? Se podría ver a través de los expedientes y la digitalización efectiva. Pero volviendo al tema de las normas ISO, el trabajo en equipo y lo que hablaba Edward Deming, que hablaba de un círculo virtuoso en espiral, ¿no? Primero, la planificación. La planificación implica primero tener los datos. Lamentablemente, tengo que decirlo, la Cámara no cuenta con estadísticas actualizadas, eso es verificable, por lo menos públicas. Yo no he podido tener acceso a estadísticas, he volcado las que he podido conseguir, pero por la buena voluntad, el rescato de la muy buena voluntad de los funcionarios y empleados del fuero, eso queda fuera de toda duda. Pero si queremos hablar de solución de problemas, tenemos que hablar de datos ciertos, ¿sí? Datos ciertos, número de causas, clase de causas, y después ese tipo de clases, ahí entra el concepto de estandarización, porque uno puede tener 100 causas, pero son 100 causas de una hipercomplejidad, y puede tener 100.000 causas, que es todo lo mismo, y en realidad resolviendo una resuelve las otras 99.999 causas. Entonces, a partir de la estandarización va a permitir una descompresión importante. Lo segundo, la aceleración de los procesos. Obviamente, a veces se necesitan reformas legislativas, pero a veces el propio tribunal puede ejercer sus propias potestades para la aceleración de los procesos. Hay que tener presente, señores consejeros, que acá estamos hablando de que detrás de un expediente, sea papel o sea digital, hay personas de carne y hueso. Y esas personas de carne y hueso tienen una característica, son personas vulnerables. La OMS, lamentablemente, ¿no? Hablando de organismo internacional, ha calificado la vejez como una enfermedad. Eso está muy discutido, obviamente nuestro país no adhirió a esa calificación. La vejez considerada entre los 60 y los 84 años de edad. Incluso ya cuando se llega a los 85 años se considera como enfermedad terminal. Pero más allá de esa calificación que hace, estamos hablando de adultos mayores cuya expectativa de vida no es la misma que la de un adulto, un adolescente o una persona, digamos, que está en el ciclo más vital o más fuerte de su vida. Entonces,
merece una tutela judicial efectiva, rápida, el famoso recurso rápido y efectivo del que habla la Convención Americana de Derechos Humanos tiene que hacerse realidad. Entonces el plan de acción tiene que contemplar eso, discriminar también en el buen sentido los casos por rango etario, por urgencia, el carácter alimentario de la prestación jubilatoria o pensionaria o de la que se trate, también debe tenerse presente. Entonces eso, la planificación y el do, sería el hacer. Después viene una tercera etapa que es verificar. A ver, vamos a verificar si lo que estamos haciendo es correcto, porque puede ser que le hayamos errado en el concepto y que siga habiendo mora judicial. Es inconcebible que exista la mora judicial, máxime en el fuero de la seguridad social. Es totalmente inconcebible e inaceptable. Y es inaceptable para los tres poderes del Estado y para todos los ciudadanos que están relacionados con el sistema de justicia. Entonces, verificar, ¿sí? Verificar si hay resultados, hay mejoras efectivas. Y por último, la evaluación es la del próximo paso. Digamos, a partir de la verificación, vemos las posibilidades de mejora y volvemos al círculo de hacer un nuevo diagnóstico, de hacer una nueva evaluación de cómo va avanzando. Para esto, todo el personal, el 100%, debe estar totalmente capacitado y consustanciado con esto. Y bueno, esto es importante para el Consejo de la Magistratura, ¿no? En el ejercicio de sus facultades, el manejo de la escuela judicial, la incorporación de cursos en esta temática, cursos específicos, creo que no solo es fundamental, sino que es imprescindible. Es una obligación inmediata la incorporación de este tipo de métodos que están probados, vuelvo a repetir, en sistemas donde se exige una rapidez, una precisión, una seriedad absoluta y una confiabilidad en los resultados. Estamos hablando de industrias de nanotecnología, industrias, digamos, no solo automotrices, que requieren el tema de implantes quirúrgicos, que requieren, tiene la certificación de la norma ISO tanto, ya está, ya es confiable. Entonces, cuando nosotros a través de los juzgados podamos tener la implementación de los procesos, de que uno, medianamente, una persona, un justiciable, sepa razonablemente que en un plazo determinado va a obtener una sentencia, ahí estaremos acercándonos al principio, hablando de principios, más que principios sería valores, ¿no? Que son los valores preambulares, que es el de afianzar la justicia. Muchas gracias, doctor. Consejera Provítola. Muchas gracias por la palabra. Un gusto, buenos días. Muy interesante lo que mencionó con relación a la gestión de calidad. Me permito agregarle que todo lo que usted mencionó tan metodológicamente adecuado, también redunda en la posibilidad de reasignar los recursos humanos a las tareas más complejas a partir de la protocolización de las más simples, ¿no? Obviamente. Aquí hemos dialogado sobre algunas propuestas que estuvimos presentando sobre eso. Es muy interesante el tema. La pregunta que me interesa conocer su opinión en particular tiene que ver con algo que usted también mencionó sobre la tutela judicial efectiva, por ahí como principio, como norte. Es un asunto procesal relacionado con la suspensión o no, cuál es su criterio, cuál es su posición o la sería en un caso concreto, sobre la ejecución definitiva de sentencias frente a la interposición de un recurso en términos del 283 y 285 o 285 según el caso del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Si hasta el momento procesal que la norma literalmente prevé, usted ejecutaría la sentencia o adoptaría alguna otra medida, y si conoce alguna jurisprudencia que se posiciona sobre un lado o sobre el otro, ¿cuál es su parecer? Gracias. Gracias, doctora. ¿Teniendo sentencia de Cámara firme o con la interposición de un REX? Bueno, el tema de la interposición del REX, mientras está en trámite, la ejecución es discutida. Cuando el REX es rechazado por la Cámara, eventualmente el organismo, estamos hablando acá en un caso donde el organismo estaría yendo a la Corte en forma directa mediante el recurso de queja, no suspende la ejecución bajo ningún concepto. Eso está previsto en el Código. En todo caso, la Corte, si abriera el recurso y diera tratamiento a la queja, bueno, ahí se verían las consecuencias y cambiaría el efecto, pero eso es muy claro en el Código. Bien, usted su posición frente a un caso concreto avanzaría entonces continuaría con el procedimiento sin perjuicio de la interposición.
A ver, hay una, digamos, una costumbre que venía en base, una mala costumbre, en base, que después fue corregida por la misma Corte, Niskovich. Antes había un recurso ordinario ante la Corte, fue una de las imposiciones de leyes regresivas, hablando de progresividad y regresividad, en los años 90, en donde se estableció una especie de tercera instancia, mejor dicho, una tercera instancia para todos los recursos derivados de que sean materia de la seguridad social. Entonces estableció un recurso ordinario en donde una segunda apelación ante la Corte. La Corte cortó por lo sano, es un caso muy interesante el fallo Iskovich, porque ahí cada uno de los ministros se explayó en el tema, e incluso hay votos que son realmente memorables, en donde explican que no puede transformarse el tribunal en un tapón, para que no se ejecuten y ejerciten eficazmente los derechos. Porque ¿de qué sirve tener una sentencia? Yo le puedo hacer un marquito, ponerle passepartout, colgarla, si después no tengo la satisfacción efectiva. Estamos hablando de personas de mínima, diría en la gran mayoría de los casos, adultos mayores. ¿Sí? Había quedado excluido, una pensionada que a lo mejor es joven. Estamos hablando de que más del 90% del universo es persona que no puede estar esperando años a que se ejecute su sentencia, porque después la ejecución es otro universo que también genera dislate. Pero precisamente, doctora, Argentina se comprometió eso en una solución amistosa, la de Amílcar Menéndez y Caride en el año 2011, a solucionar todo este tipo de cuestiones, a no apelar cuestiones donde ya hay un criterio sentado por parte de la Corte. Nosotros sabemos que los fallos de la Corte no son totalmente obligatorios, son vinculantes moralmente, digamos, se dice, ¿no? Hay un stare decisis moral para los tribunales inferiores. Distinto sí es otra herramienta, y ahora viene a cuento de esto que me pregunta. La Cámara Federal de la Seguridad Social debería hacer uso de los acuerdos plenarios, en donde ahí sí serían obligatorios los fallos para los tribunales inferiores, y agilizaría también mucho la cuestión. Pero para sintetizar y responderle la pregunta de forma concreta, doctora, sí, claramente, hay que privilegiar el cumplimiento de la tutela judicial efectiva. ¿Dónde estaría si no? Porque aparte, la Corte puede demorar, sabemos que no tiene plazos, puede demorar 5 años, 10 años. Hubo un ministro de la Corte, no a esto, ¿no? Porque es un ministro muy rescatable, pero respecto a otro tema, hablaba de la solución de la cronoterapia. La cronoterapia no es una solución para la seguridad social, porque es esperar a que se muera la persona, y eso sería una solución. Sí, también es una solución, pero es una solución totalmente terrible y que está en las antípodas de lo que dice el plan de acción y de lo que es mi pensamiento al respecto. Es lo que quería saber, gracias. Gracias, consejero Lugones. Consejero Piedecasas. Bueno, simplemente preguntarle cuál es su opinión sobre los efectos, tanto en lo sustancial como en lo referido a la gestión, a casi 10 años de Pedraza, más Constantino, más Jiménez. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, gracias, doctor, por la pregunta. También va en la misma sintonía con lo que vengo diciendo y pregonando en esta entrevista. Pedraza, año 2014, situación de colapso absoluto del fuero de la seguridad social, miles y miles de expedientes, basta con ver las crónicas periodísticas, apilados, peligro de derrumbe de edificios, incluso de instalaciones, en base al peso de los expedientes. La Corte toma una resolución, digamos, de emergencia y dice, bueno, que a partir de ahora todas las causas vayan a las cuestiones de alzada, porque la primera instancia en el interior son los juzgados federales de primera instancia, ¿no? Eso ya lo damos por sentado, ¿no? Vayan a las cámaras federales que por jurisdicción corresponda en cuanto al territorio. Constantino, 2 años después, comienza el voto de la Corte diciendo la situación de colapso continúa, entonces no solo las causas que ya están tramitándose en los tribunales federales con asiento en las provincias, sino también las que ya están en trámite, mándenlas a las cámaras federales respectivas. Y hace una serie de consideraciones, bueno, tanto en Pedraza como en Constantino voy a mencionar 2 cosas que a veces como que han pasado desapercibidas para los operadores judiciales y que este Consejo de Magistratura tiene que tener presente. El voto de Petracchi, acompañando, pero con sus propios fundamentos, en Pedraza,
dice, hasta tanto no se dicte nuevo fallo, no declara la inconstitucionalidad de la asignación de competencia y avala el desplazamiento declarando la inconstitucionalidad, sino que dice, hasta tanto subsistan las circunstancias. Pareciera que de la lectura de Constantino la Corte toma esto, porque dice la situación de colapso continúa. Es decir, a fortiori, al contrario del censo, si la situación de colapso no siguiera, las cuestiones deberían volver a su cauce natural, que es el cauce de la ley, ¿no? La primera fuente de interpretación es la literal, la de la ley, ¿no? Después vamos al espíritu y otro tipo de cuestiones. Y hace una serie de exhortaciones en Constantino que es muy, muy interesante. Hace 5 exhortaciones como mandas a los distintos poderes del Estado. Al Poder Ejecutivo, en primer lugar, al Poder Legislativo para que cree más juzgados, para que actualice el mapa judicial, para que agilice o dicte normas para hacer los procesos mucho más rápidos y efectivos. Es un mandato al Poder Legislativo. Un mandato, una exhortación, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de poderes con el mismo nivel, ¿no? No puede imponerse, sino que es una exhortación. Al Poder Ejecutivo para que no siga apelando o dirimiendo cuestiones que ya están claramente dirimidas, están con criterios muy claros, ¿no? Que son simplemente dilatorios. Exhortación al Ministerio Público Fiscal para que también asuma la competencia en defensa de los intereses que están asignados por la ley, especialmente después de la reforma del 94, artículo 120, y bueno, y sus reglamentarias. Exhortación al Consejo de la Magistratura, tareas para el hogar, para que ejerza toda la cuestión, digamos, de logística y de recursos, para que este fuero pueda estar lo más equipado posible y lo más capacitado. Y por último, una exhortación a la misma Cámara Federal de la Seguridad Social, que yo sugiero la lectura de ese considerando, lo dice la Corte, no lo dice este postulante, sino que, bueno, lo dejo para la lectura de esta sentencia que es pública y que es realmente una admonición en conceptos graves. Entonces mi visión al respecto, señor consejero, es que la ley está para cumplirse, es decir, en un ideal se creó el Fuero de la Seguridad Social para que atienda todos los temas de la seguridad social, no se creó la seguridad social, el Fuero de la Seguridad Social para que sea el Fuero de la Seguridad Social de la capital federal. Es una visión muy minimalista y muy recortada de la cuestión, porque un fuero especializado permite evaluar todo este tipo de cuestiones atendiendo a la especialidad, a la especial característica de los justiciables. No hay que olvidarse acá de los justiciables. Miren, pequeña acotación. En la reforma constitucional del 94, cual estuve, no fui convencional, pero estuve ahí, se presentaron respecto al Consejo de la Magistratura y la Organización de la Justicia 23 proyectos. El que más rescato es el que no se aprobó, que es el proyecto de un convencional, un sabio, ¿no? Que fue ministro de la Corte en Santa Fe, se llamó Juan Bernardo Iturraspe, ya fallecido hace unos cuantos años, en donde decía que en el tema de justicia no tenemos que olvidarnos de quién padece el sistema judicial, que es el justiciable. Entonces, todo tiene que estar encaramado, encaminado a esto. Digamos, la antípoda de esto sería, como dice un jurista italiano, ¿no? Que trae al Dante, porque no solo en Argentina hay crisis en la justicia, en muchos países del mundo hay crisis en la justicia. Dice que los tribunales no se pongan en el pórtico del tribunal la máxima del Dante, que dice, desdichados los que atraviesan este umbral, abandonad toda esperanza, ¿no? En realidad debería ser afianzar la justicia y que realmente genere total confianza. Traigo esta referencia respecto a la pregunta originaria de Pedraza, Constantino, Jiménez, bueno, es más nueva, ¿no? Jiménez es de una jurisprudencia de la Cámara de Salta, donde también, digamos, remite y asume la competencia de las cámaras federales del interior, es que esta cuestión debería reverse en base al federalismo. Hay una cuestión que en nuestra Constitución
establece, que es el sistema representativo republicano y federal. La solución, y para hablar de temas concretos, estimado doctor, para rever esto, nosotros sabemos que ya hay personal designado, hay secretarías creadas en las cámaras federales del interior, debería pensarse, evaluarse cómo se armoniza esto, si habría un desplazamiento en cuanto a la dependencia para la Cámara Federal de la Seguridad Social, como una posible alternativa de solución. No tengo la solución mágica, pero por lo menos se pueden empezar a barajar en base a una brainstorming, digamos, posibles soluciones, ¿no? Que dependan de la Cámara Federal de la Seguridad Social, porque hay que tener presente que Pedraza habla de las reglas de Brasilia, ¿no? El artículo, la regla número 42, que habla de la inmediatez, y que es otro de los 10 principios basales de la seguridad social. Se podría cumplir con la inmediatez con esto, y también con la urgente y la inminente y necesaria digitalización total de los expedientes. Si nosotros podemos garantizar eso, tranquilamente puede reverse estos criterios, que no es una doctrina, como diríamos, o una jurisprudencia ex cátedra, que no admitiría una posterior revisión. La misma Corte lo admite, tanto en el mismo fallo Pedraza, en el voto de Petraki, como en el voto, digamos, ya de todos los ministros en Constantino, comienza con eso, la situación de colapso continuo. Gracias. ¿Alguna otra consideración, consejeros, consejeras? Muchísimas gracias, doctor César Grau. Ha Bueno. finalizado la entrevista. Que tenga un buen día. Gracias.